Hola, ya sé que he estado bastante desaparecida estos meses. Primero porque la maestría me está consumiendo mucho más de lo que esperaba, pero también tengo que admitir que tengo mucho contenido que he tenido en el tintero, que escribí o incluso grabé hace varios meses, desde finales de septiembre, pero se me ha hecho muy difícil venir aquí a sentarme y contarles todas las cosas bonitas que me están pasando cuando hay una guerra, una ocupación tan cruel, tan presente y que está ocurriendo frente a nuestras narices. Y no me daba el corazón para venir aquí a platicarles cosas bonitas como si nada estuviera pasando. Ahora, no soy quien para darles un análisis detallado sobre el genocidio que está cometiendo el Estado de Israel en Palestina, pero sí les puedo recomendar algunas voces como Let's Talk Palestine y Jewish Voice for Peace, en donde pueden encontrar recursos en inglés y en español para ir aprendiendo y para seguir alzando la voz sobre este conflicto armado. Y les ruego que no dejemos de hablar sobre Palestina. El mundo entero está viendo una masacre desde nuestros teléfonos celulares. Entonces tenemos que hacer lo posible por detenerlo. Sigamos compartiendo, sigamos aprendiendo, sigamos alzando la voz. En las siguientes semanas les voy a compartir todos estos temas que tenía en el tintero porque también creo que es importante hablar de sustentabilidad y crear comunidad y seguir discutiendo estos temas difíciles. Si quieres seguir al corriente, también acabo de abrir un boletín en Substack en donde voy a estar compartiendo no solo contenido nuevo, pero también algunas reflexiones personales de la maestría. Y habiendo dicho esto, de lo que sí les puedo hablar es sobre la relación entre los conflictos armados y el cambio climático. Y de por qué a ti como ambientalista, como activista climático, como persona que quiere vivir en un mundo habitable, le deben de importar también las guerras. Para empezar, creo que es muy importante reiterar que la crisis climática ya está teniendo efectos en nuestras vidas, desde causando eventos climáticos extremos en nuestras ciudades, está afectando la producción de comida, la generación de energía, los trabajos, la salud y la subsistencia, la vida de las personas alrededor del mundo. Y como ya hemos discutido varias veces, pero sobre todo cuando hablamos de justicia climática, estos efectos negativos tienen un impacto desproporcionado en las comunidades más vulnerables y pueden aumentar las desigualdades que ya existen en el mundo. Ahora, las personas que se encuentran en medio de una guerra o un conflicto armado son especialmente vulnerables a los eventos climáticos extremos o a otros síntomas del cambio climático. Por un lado, las guerras, los conflictos armados aumentan las preocupaciones, las cargas, las responsabilidades de las personas en su día a día y esto limita su capacidad de adaptarse a los efectos del cambio climático. Un ejemplo muy estudiado de este fenómeno son en las comunidades pastoras en Malí, África. Malí es un país que desde hace más de una década se encuentra en medio de un conflicto entre diferentes facciones militares y esto afecta a diferentes segmentos de su población, pero sobre todo a los granjeros y a los pastores del país. Ahora, históricamente, los granjeros, los pastores de Malí, lidiaban muy naturalmente con periodos de sequía. Lo que hacían era hacer recorridos más largos con sus animales cuando no había suficiente lluvia en su cercanía para poder llegar a pastizales de mejor calidad, para poder hacer un mejor pastoreo. En los últimos años ha habido varios periodos prolongados de sequía o también de inundaciones y como ahora están en medio de una guerra, los pastores ya no pueden hacer esos viajes largos para lidiar con estos fenómenos por miedo a que se encuentren en medio de un conflicto armado, que los ataquen o que les roben su ganado. Y esto está resultando en una situación muy complicada. Como el ganado ya no se puede alimentar adecuadamente, se va poniendo más débil, deja de producir menos y los pastores se ven obligados a vender este ganado débil a precios de descuento. Y ahora, como esta inseguridad también nos previene de viajar a otros mercados ganaderos más grandes, a ciudades cercanas, tienen que bajarle el precio aún más para poder vender este ganado de manera local. Y aquí podemos ver cómo una región que ya estaba siendo afectada por procesos de desertificación, por cambio climático, al entrar un conflicto armado, una guerra, limita muchísimo su capacidad de adaptarse a esta variabilidad del clima y pone a la comunidad
pastoral en una situación muy vulnerable. Y por si fuera poco, las comunidades que están en medio de un conflicto armado tienden a ser de las que menos esfuerzos dedicados le meten, menos proyecto, menos tiempo a la acción climática. Una región en medio de un conflicto armado, de una guerra, es, por muy obvias razones, muy complicada. Y hay prioridades que van por encima, como asegurar la supervivencia de las personas, como lidiar con los problemas inmediatos que trae la guerra. Pero esto significa que muchas veces se detienen los proyectos locales de acción climática y también los esfuerzos internacionales de cooperación en la zona, que desafortunadamente muchas veces es la única opción o la única manera que tienen esas comunidades de ir adaptándose a los efectos del cambio climático. Y la consecuencia de esto es que a la larga este rezago de acción se convierte en una vulnerabilidad más, en un problema más con el que van a estar teniendo que cargar estas comunidades por décadas, aparte de las heridas que ya causó el conflicto. El cambio climático también puede exacerbar conflictos armados existentes. Ahora, si bien hasta el día de hoy la crisis climática no ocasiona guerras de manera directa, sí es un factor indirecto que aumenta el riesgo de los conflictos armados. Este es un tema que está agarrando vuelo en la comunidad científica y se va a volver cada vez más relevante conforme los efectos de la crisis climática sean más presentes. La crisis climática afecta la disponibilidad de agua, pone en riesgo la seguridad alimenticia, causa eventos climáticos extremos que llevan a la migración masiva. Y todo esto, al interactuar con otros factores como desigualdades sociales o tensiones económicas o degradación ambiental, puede todo junto desencadenar un conflicto armado. Por ejemplo, ya hay evidencia de que los eventos climáticos extremos pueden llevar a eventos de violencia localizada, o sea, violencia entre vecinos o entre comunidades. Otra cosa muy importante es que el medio ambiente es muy frecuentemente otra víctima del conflicto armado. Los ataques, las guerras pueden contaminar el aire, la tierra, el suelo y muchas veces degradan los ecosistemas que rodean el conflicto. Y esta degradación ambiental es un ciclo vicioso que, además de contribuir al cambio climático, reduce la capacidad de las comunidades de adaptarse a sus efectos. Un ejemplo muy latente es la guerra en Palestina. Ha sido una tragedia enorme con un costo humano inmenso y hay muchísimas cosas que notar sobre la situación que está ocurriendo ahorita en Gaza. Yo hoy me voy a enfocar en la parte ambiental, que ha sido algo constante en la historia de la ocupación de Palestina. Desde hace muchos años, pero sobre todo en estos últimos meses de la guerra activa, las autoridades y las milicias israelíes han estado deforestando plantaciones de olivos por los miles, de los que depende una parte importante de la población de Palestina. Estas deforestaciones masivas son una herramienta de control que le quitan a las comunidades su tierra, su subsistencia, su conexión con su historia, con su cultura, y crean condiciones de desigualdad y de opresión cada vez más grandes. Y como platicábamos hace unos momentos, este tipo de acciones pone a las comunidades en situaciones de vulnerabilidad a largo plazo altísimas. Y ahora este es solo uno de los muchos ejemplos de ataques ambientales que ha perpetrado el gobierno israelí, pero otros, por ejemplo, cerraron la infraestructura de agua potable y toda la infraestructura de drenaje en Gaza, obligando a que el drenaje desagüe al mar Mediterráneo. Están inundando los túneles debajo de Gaza con agua de mar, contaminando todas las fuentes de agua subterránea de la ciudad. Sistemáticamente destruyen campos agrícolas con retroexcavadoras. Han realizado ataques con herbicidas para eliminar los campos agrícolas de Palestina. La lista es enorme y los invito a que lean más al respecto. Y esto me lleva a mi cuarto y último punto, que es que todos los sistemas de opresión están conectados. Estas tácticas de guerra ambiental no son nuevas, las han usado por décadas en Palestina y alrededor del mundo. Son el mismo tipo de tácticas que usaban los colonizadores españoles e ingleses en las Américas, matando al ganado, interrumpiendo los flujos del río y utilizando al medio ambiente como arma en contra de las comunidades indígenas. Y son tácticas que nacen de una mentalidad sobre el medio ambiente y la naturaleza, en donde se ve a los ecosistemas como entes separados que existen meramente para ser utilizados por los seres humanos. Es esta idea de que la naturaleza está hecha completamente a nuestra disposición para ser utilizada
para lo que queramos, incluido para ser partes de sistemas de explotación, de opresión, de acumulación. Y es esta misma mentalidad que está causando en gran medida la crisis climática. Entonces creo que cabe recalcar que la crisis climática, los conflictos armados son dos problemas conectados, son dos caras de la misma moneda y son dos problemas que se tienen que atacar al mismo tiempo porque forman parte de las mismas dinámicas y los mismos sistemas que causan al uno y al otro. Y bueno, creo que con eso los dejo, así que sigamos platicando y nos vemos muy pronto.